Aquella noche, Miguel me hizo una petición que parecía completamente normal. Hoy sé que aquel simple sí cambió muchas cosas. Aquella tarde sonó el teléfono. Miguel tenía una reunión, lo había mencionado de pasada, y con toda naturalidad me preguntó, ¿puedes quedarte con los niños esta noche? Recuerdo que me sorprendió. Apenas los conocía, los había visto 2 o 3 veces, nada más. Podías haber dicho que no, era lo más lógico. Pero dije que sí, porque quería ayudarlo, porque pensaba que era una situación excepcional y porque, en el fondo, quería encontrar mi lugar en aquella nueva vida. Pasé casi 3 horas con ellos, jugamos, les preparé la cena, les leí un cuento antes de dormir, y mientras los miraba, pensé que quizá estaba empezando una nueva etapa. A las 11 de la noche escuché la puerta. Miguel había vuelto. Esperé una sonrisa, un abrazo, un simple gracias, pero no llegó. Entró en casa como si todo hubiera sido completamente normal, como si aquellas 3 horas no hubieran existido. Me quedé allí de pie en la cocina y por primera vez sentí algo muy extraño. No era tristeza, no era enfado, era una sensación difícil de explicar, como si de repente yo hubiera dejado de existir. Hoy entiendo que aquel sí fue mucho más importante de lo que imaginé, porque en algunas relaciones, cada vez que renuncias a un límite, la siguiente vez resulta un poco más fácil hacerlo otra vez. Aquella noche me fui a dormir con una incomodidad que no sabía nombrar. Al día siguiente, Miguel se encargó de ponerle un nombre. ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Te leo en los comentarios. Después de todo lo que había dejado atrás, necesitaba un lugar que volviera a parecerme mío. Elegí vivir en el sur de Francia. No fue por casualidad. Necesitaba luz, necesitaba espacio. Necesitaba sentir que podía volver a empezar. La ciudad donde vivía Miguel me parecía demasiado cerrada. Demasiadas montañas. Yo siempre había vivido cerca del mar. Necesitaba horizonte. Así que encontré un pequeño apartamento. No era grande, pero tenía un patio. Y aquel patio me enamoró desde el primer día. Cada mañana el sol entraba poco a poco. Yo me sentaba allí con un café. Y por unos minutos sentía una paz que hacía mucho tiempo no encontraba. Pinté las paredes con mis propias manos, elegí cada color, cada detalle. Quería que aquel lugar hablara de mí. Durante aquellos primeros meses, ese apartamento fue mi refugio. Miguel venía casi todas las noches, llegaba sonriendo, cariñoso, atento, y yo pensaba que por fin la vida empezaba a sonreírme otra vez. Pero hoy recuerdo un detalle, muy pequeño, casi invisible. A veces, cuando llegaba a mi casa, veía en su mirada una ligera tensión, un gesto que desaparecía en apenas un segundo. Entonces no le di ninguna importancia, había invertido demasiado para escuchar a mi intuición. Hoy entiendo que la intuición casi nunca grita, susurra, y precisamente por eso es tan fácil ignorarla. Unos días después sonó el teléfono y aquella llamada cambió las reglas de nuestra relación para siempre. Si esta historia te hace pensar, quédate conmigo. Había una razón por la que yo no podía irme a vivir con Miguel, o al menos eso era lo que yo creía, pero él siempre tenía una respuesta. Cada vez que hablábamos de vivir juntos, yo repetía siempre la misma cosa. Tus hijos tenían 6 y 10 años. Yo ya había criado a mi hija. Sabía perfectamente lo que significaba educar a un niño. Las noches sin dormir, las preocupaciones, las responsabilidades. No quería volver a empezar. Se lo decía con toda sinceridad. Pensaba que ese sería el final de la conversación. Pero Miguel siempre tenía una respuesta preparada. No tendrás que hacer nada. Me ocuparé de todo. Mis hijos son independientes. Nunca serán una carga para ti. Y hablaba con una seguridad que terminaba desarmando todos mis argumentos. Cada vez que yo levantaba una barrera, él encontraba la manera de rodearla. Nunca discutía, nunca levantaba la voz, simplemente hacía que todo pareciera fácil y poco a poco empecé a preguntarme si mis miedos tenían realmente sentido. Hoy entiendo que hay personas que no intentan convencerte de golpe, prefieren responder con calma a cada una de tus dudas hasta que un día ya no te quedan preguntas. Yo todavía pensaba que estaba tomando mis propias decisiones, no imaginaba que alguien llevaba mucho tiempo preparándolas conmigo. ¿Tú también habrías dicho que sí?